Bienvenidos a esta conferencia de prensa sobre las perspectivas económicas 2015-2016 y los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. En esta ocasión la encabezan el doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público. En primer término, escucharemos al secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Gracias. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Como ustedes saben, el entorno económico internacional se ha deteriorado significativamente en las últimas semanas debido a los siguientes factores. En primer lugar, una drástica caída en el precio del petróleo a nivel internacional, que, según las previsiones de los mercados y los analistas, tendrá una duración más allá del 2015 debido a las condiciones globales de petróleo crudo en oferta y demanda. Segundo, la inminente normalización de la política monetaria en los Estados Unidos, lo cual conllevará a un alza en las tasas de interés y, por lo tanto, generará volatilidad y menor disponibilidad de flujos financieros hacia los países emergentes. Y tercero, una desaceleración global en distintas regiones del mundo, acentuada por inestabilidad geopolítica. El impacto de lo anterior ha sido generalizado tanto en las economías desarrolladas como en los países emergentes. Nuestra economía, y esto ha sido el caso durante las últimas 2 décadas, es una economía sólida y con finanzas públicas sanas. Sin duda alguna, México es una de las naciones emergentes mejor preparadas para enfrentar un escenario como el que estamos viviendo. Y es importante afirmarlo así. México no es la causa del deterioro de las condiciones internacionales. De lo que sí somos responsables, particularmente el gobierno federal, es de actuar con decisión y de manera oportuna ante este nuevo entorno. Los mexicanos deben saber que el gobierno de la República va a actuar con total disciplina y prudencia y sobre todo que no solamente tomaremos medidas atendiendo a la coyuntura actual, sino que lo haremos de manera integral y con una visión de mediano plazo. Es por esto que el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, nos instruyó desde hace algunas semanas a realizar un diagnóstico completo de cuál será el impacto que tengan sobre la economía mexicana y particularmente sobre las finanzas públicas las nuevas condiciones económicas internacionales. De manera que podamos prever los diferentes escenarios internacionales y sobre todo tomar medidas, insisto, de manera oportuna y responsable. Por difíciles o complejas que sean las decisiones que está tomando esta administración, el presidente Enrique Peña Nieto ha sido claro y contundente. Por encima de cualquier coyuntura, incluida la político-electoral, está el proteger la estabilidad y, de esa manera, lo más importante, proteger la economía de las familias mexicanas. Quiero compartir con ustedes algunos elementos del diagnóstico. Señor Luis Videgaray, ¿qué? ¿A poco hay otros elementos del diagnóstico más? De todos los que estamos viviendo ya, todos los mexicanos comunes, que son la falta de empleos. Y a esto se le suma el recorte de los 17,000 que se quedarán sin trabajar por el famoso recorte que tendrá el gobierno. La falta de poder adquisitivo del dinero, porque hay que recordar que no hay crisis ni inflación, según lo que ustedes nos dicen. Los altos impuestos creados al principio de la actual administración, que hoy llega a sus primeros 3 años desastrosos y al 1000% recaudatorios. Todavía nos dicen que nuestra moneda está fuerte y firme. Y el colmo es que el precio del barril del crudo mexicano esté a la baja. Pero no importa, porque está asegurado contra los bajos precios internacionales. Esto yo creo que ya nadie los cree. Por tal motivo, y pensando ser un poco ni tendenciosos ni negativos, revista Lado B, Extra TV, la otra cara de la información, le dio la razón de la duda al señor Videgaray y a nuestro señor presidente Enrique Peña Nieto, y realizó un monitoreo a los diferentes medios en busca de la verdad y de la opinión de la gente que día con día informa. Excelsior despliega justamente esta propuesta de Zambrano
de queremos oír al mandatario, que realmente en calidad personal lo dice, pero como él, el presidente de la Cámara, pues se lo señala al secretario de Gobernación, que ahí está en la imagen de la entrega del tercer informe de gobierno. También tenemos Crónica, también se va con este hecho, piden para el próximo informe diálogo con el mandatario. Ahí está la imagen del salón de protocolo cuando se entrega por parte de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, el tercer informe. Para Reporte Índigo, lo principal es el debate que se da. Ahí están los rostros de los nuevos protagonistas, coordinadores y de quienes representaron en tribuna a todas las fuerzas políticas para fijar posturas sobre lo que es la mitad del sexenio del presidente Peña. Milenio destacó pues un resumen ejecutivo que les distribuyeron en Pinos sobre lo que será hoy el mensaje del mandatario, y se adelanta que el presidente se aprueba en seguridad y resalta las reformas. ¿Se aprueba en seguridad? Así está fraseado. No, claro que no creo. ¿Tú crees que no? No. ¿Tú esperas autocrítica? Pues ya hablamos de la autocrítica, pero tampoco creo que diga cosas de seguridad. No, creo que le leyeron mal. Aunque a decir verdad, pues esta agenda está ya marcada por la coyuntura presupuestal y tendrán que ponerse a trabajar los diputados en el llamado presupuesto base cero, con un recorte monumental, el más grande en los últimos 20 años. La Jornada es parte de los periódicos que no le da la principal a la entrega del informe, sino que registra el hecho de que las remesas están superando los ingresos petroleros. La fuente central de divisas, el envío de las remesas, sumó 14.308 millones de dólares entre enero y julio, y esta es la primera vez que se dan esos resultados en 15 años. Peña también destaca algo del informe. Dice: Peña determinó hacer público hasta hoy su tercer informe, porque efectivamente lo que algunos medios difunden es solo el resumen ejecutivo de la presentación del mismo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Y en México, el presupuesto destinado a la educación superior va a sufrir un recorte millonario en el próximo año 2016, y es que el gobierno ya advirtió sobre una caída en sus ingresos derivada de los bajos precios internacionales del petróleo, hasta en un 40%. En este laboratorio de la Universidad Nacional Autónoma de México trabajan en el diagnóstico de enfermedades causadas por hongos patógenos. Las investigaciones que aquí se realizan requieren de recursos que podrían limitarse si el gobierno decide recortar el presupuesto destinado a la educación superior para 2016. Siempre están limitados, y eso ha sido una pelea que pues año con año se da, tratando de que se eleve el presupuesto para la universidad, y sin embargo pues siempre quedamos casi en lo mismo. La preocupación entre los estudiantes de esta y otras instituciones aumenta, pues la reducción podría alcanzar los 60 millones de dólares o superar el 12% de lo destinado para este año. Hay un déficit con respecto a los recursos que necesitamos pues para poder desarrollarnos académicamente, ¿no? Existen programas internos de la universidad en los cuales se apoya a los estudiantes en estos procesos de investigación, PAPIT y PAPIMES, ¿no? Sin embargo, no satisfacen la demanda. Reducir la partida presupuestal a la educación superior, según el gobierno, es una decisión que se toma a partir de la caída hasta en un 40% de los ingresos por la venta de petróleo. Sin embargo, hay quienes aseguran que el ahorro debería darse en otros rubros. Las fuertes inversiones en la guerra contra el narcotráfico, que ha consumido una cantidad de recursos brutales que tendrían que estarse destinando por distintas vías, y la educativa es una de ellas, a resolver problemas de desigualdad y de pobreza. Menos dinero para las universidades, explica este investigador, representa disminuir la matrícula y la atención a los alumnos ya inscritos. Se ha empezado a pensar en la educación, eso no como un derecho de las poblaciones, sino como servicios que puede o no prestar el Estado. Se han dado procesos de privatización de la educación, básicamente en el ámbito de la educación superior en México. También se detendrían proyectos de ampliación de infraestructura y el ritmo de instituciones responsables de 9 de cada 10 investigaciones que se hacen en el país. La Secretaría de Hacienda anunció que el recorte presupuestal para 2016 será superior a los 8,000 billones de dólares e impactará no solamente a las universidades, sino también programas de apoyo para el campo y de alimentación para adultos mayores. Esta semana te contamos sobre las decisiones que ha tomado Videgaray. Mucho se habla de las causas externas que tienen empeorando nuestra economía día con día.
Que es el precio del barril del petróleo, que la volatilidad, que la crisis mundial, etcétera, etcétera. Pero, ¿y las acciones preventivas o internas que nos prometió Videgaray para llevarnos al camino del crecimiento? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Los lentes aquí significan, haré un breve recuento. La madrugada del 31 de octubre del 2013, la Cámara de Senadores aprueba la reforma fiscal, que entre otras cosas, elevaba el IVA a la comida chatarra, homologaba el IVA del 11 al 16% en la frontera, aplicaba un nuevo impuesto especial a los refrescos, así como IVA para alimentos de mascotas. En resumen, la reforma fiscal recayó en los bolsillos de la clase media, impactando directamente su poder adquisitivo, con la promesa de tener una economía en miras a despegar. Así que total, si los que van a patrocinar esta reforma son los que no ganan tan mal y no se quejan tanto, ¿qué importa pedirles un poquito más? Con lo anterior, Peña celebraba: México tendrá finanzas públicas más sólidas para financiar la pensión universal y el seguro de desempleo. ¿Y qué pasó después? En 2014 entra en vigor la reforma fiscal y se pronostica un recorte al gasto público para 2015. Los lentes aquí significan inicia el desencanto. Ahora dice Videgaray que para anticiparnos al problema del precio del petróleo, la desaceleración global, el aumento, la volatilidad y el mal de ojo, es necesario tomar medidas preventivas y pasar la podadora por el gasto público. Otra vez. Ese que se usa principalmente para desarrollo de infraestructura, carretera y proyectos como el tren transpeninsular Quintana Roo-Yucatán, que al igual que el tren México-Querétaro terminaron por cancelar. Así que bueno, los beneficios de la reforma fiscal nos los va a quedar a deber para cuando la economía del mundo mundial se estabilice. Los lentes aquí significan la promesa del eterno progreso, esa misma que vivieron nuestros padres y abuelos. Y ya encarrerados y viendo que los estómagos de los mexicanos son de hule, Videgaray y su equipo ya preparan el recorte para el 2016 y el apretón de cinturón anual correspondiente. Así que si no engordo pronto, ya sabemos a quién echarle la culpa. Y dado que los ingresos petroleros no se ve para cuándo suban, los siguientes años también serán de recortes, por lo que hay que ser conservadores en los pronósticos. Pero la buena noticia, al menos para aquellos que tienen arreglos de casas con Grupo IGA y viven en excesos en tiempos de austeridad, es que podrán seguir despilfarrando al amparo del buen Virgilio, quien sigue becado en la Secretaría de la Función Pública. Y los lentes aquí significan: no se apuren, soy Virgilio y yo te respaldo. ¿Y ahora qué se compró la familia presidencial? No, esta vez no se trata de compras ni despilfarros, sino de algún o algunos Robin Hoods a los quienes se les hizo fácil robar el interior de un tráiler con equipo de seguridad que la presidencia utilizó en días pasados en Nuevo León. Así es, un tráiler que formaba parte del equipo de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto fue víctima de un cristalazo a plena luz del día en los alrededores del Parque Fundidora, del cual inicialmente fue reportada la desaparición de un equipo de radiofrecuencia y ropa. Así que la próxima vez que juzgues el despilfarro de la familia presidencial, piensa que hoy viven sin su aparato de radiofrecuencia y quizá sin ropa. En el marco de lo que fue la gala de la revista estadounidense Time, el periodista Jorge Ramos le dedicó su speech a los rebeldes, dentro de los que agrupó a los periodistas mexicanos que denunciaron casos de corrupción a los más altos niveles del gobierno mexicano, es decir, al grupo de periodistas de Carmen Aristegui y el caso de las Casas Blancas. De forma frontal y sin rodeos dijo: señor Peña Nieto, comprar casas de contratistas y luego darles millones de dólares en contratos, eso es corrupción. Por eso tanta gente quiere su renuncia y no nos vamos a callar. El autor de esta frase es un inmigrante que dejó nuestro país cuando Televisa censuró su primer reportaje. Hoy es conductor del noticiero de Univisión y uno de los personajes más influyentes en el mundo, de acuerdo a la revista Time. En tanto, el caso Aristegui sigue dando reveses a la periodista, primero cuando un tribunal colegiado de circuito revocó la suspensión provisional que obligaba a MBS a sostener una reunión de conciliación con la periodista. Y más tarde con la petición de MBS de cambiar al juez que estudia el amparo de Carmen por supuesta amistad con el equipo legal de Aristegui. Así inicia el conflicto legal que, más allá de ser un conflicto entre particulares, sentará la base de la censura en nuestro país. Desde aquí, nuestro apoyo y solidaridad con este equipo de periodistas. Realizamos este monitoreo para estar seguros que lo que pensamos de la situación por la que atraviesa nuestro país es crítica o de pronósticos reservados y no tendenciosos o negativos. Usted tiene la última palabra. Esperamos haberle dado una visión general del asunto económico real que guarda nuestro país. Hasta la próxima.